Vamos a explorar el tema de la evolución, un viaje emocionante que nos lleva a entender cómo surgió la vida y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo. Desde las teorías sobre el origen de la vida hasta las grandes ideas que explican la evolución de las especies. Este es un relato fascinante de descubrimientos e imaginación científica. Quinta evolución. El cambio constante de la vida. La evolución es el hilo conductor que une a todas las formas de vida en la Tierra. Nos permite comprender cómo algo tan complejo como un ser humano tiene un origen compartido con las primeras formas de vida en el planeta. Para entenderlo, primero exploraremos cómo surgió la vida y luego veremos cómo ha cambiado con el tiempo. 5.1. Teorías para explicar el origen de la vida. ¿Cómo empezó todo? Desde siempre, los humanos se han preguntado cómo surgió la vida en un planeta que alguna vez fue solo roca y gases. Aunque no tenemos una respuesta definitiva, existen teorías científicas que ofrecen explicaciones basadas en la química y la biología. 5.1.1. Teoría quimiosintética de Oparin-Haldane. La sopa primordial. La teoría quimiosintética, propuesta por Alexandre Oparin y John Haldane en los años 1920, sugiere que la vida comenzó en los océanos primitivos a través de procesos químicos. Primero, el ambiente primitivo. Hace miles de millones de años, la atmósfera de la Tierra no tenía oxígeno, pero estaba llena de gases como metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua. Ejemplo cotidiano. Imagina un caldo de cultivo químico, como una sopa llena de ingredientes esperando mezclarse. Segunda, reacciones químicas. La energía del Sol, los rayos y las erupciones volcánicas catalizaron reacciones entre los gases, formando moléculas simples como aminoácidos. Estas moléculas se concentraron en caldos químicos en los océanos, donde se agruparon para formar estructuras más complejas, precursoras de las células. Tercer experimento de Miller-Urey. En 1953, Stanley Miller y Harold Urey replicaron estas condiciones en el laboratorio, demostrando que podían formarse moléculas orgánicas en un ambiente similar al de la Tierra primitiva. 5.1.2. Teoría endosimbiótica de Margulis. La unión hace la fuerza. Propuesta por Lynn Margulis. En los años 1960, esta teoría explica cómo las células complejas, eucarióticas, surgieron a partir de células simples, procarióticas. 1. El origen de los organelos. Margulis sugirió que ciertas células primitivas engulleron bacterias más pequeñas, pero en lugar de digerirlas, formaron una relación simbiótica. Por ejemplo, las mitocondrias, que producen energía, probablemente eran bacterias independientes. Los cloroplastos, que realizan la fotosíntesis en plantas, también tienen un origen similar. Segunda, pruebas de la teoría. Tanto las mitocondrias como los cloroplastos tienen su propio ADN, similar al de las bacterias. Ejemplo cotidiano. Imagina una pequeña startup, la bacteria, uniéndose a una gran empresa, la célula. Juntas forman una organización más fuerte y eficiente. 5.2 Teorías para explicar el proceso evolutivo. El cambio de las especies. La evolución no solo explica el origen de la vida, sino también cómo las especies cambian y se diversifican con el tiempo. Aquí están las principales teorías. 5, 2, 1. Teoría de Lamarck. El uso y desuso. Propuesta por Jean-Baptiste Lamarck en el siglo XIX, esta teoría sugiere que las características adquiridas durante la vida de un organismo se transmiten a sus descendientes. Primero, ejemplo de Lamarck. Según Lamarck, las jirafas desarrollaron cuellos largos porque, al estirarlos constantemente para alcanzar las hojas altas, esa característica se heredó en las siguientes generaciones. 2. Problemas con la teoría. Hoy sabemos que los rasgos adquiridos, como músculos desarrollados por ejercicio, no se heredan porque no cambian el ADN. Ejemplo práctico. Es como suponer que si alguien aprende a tocar el piano, sus hijos también nacerán con esa habilidad. 5.2.2. Teoría de Darwin-Wallace. La selección natural.
Charles Darwin y Alfred Russel Wallace propusieron la teoría de la selección natural, que sigue siendo la base de la biología evolutiva moderna. Principios de la selección natural. Variación. Dentro de una especie, no todos los individuos son iguales. Algunos tienen características que los hacen más aptos para sobrevivir. Supervivencia del más apto. Los individuos con rasgos favorables tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Herencia. Esos rasgos favorables se transmiten a la siguiente generación. Segundo ejemplo de Darwin. Darwin observó que los picos de los pinzones en las Islas Galápagos variaban según su dieta. Los pinzones con picos más adaptados a su alimento sobrevivían mejor. Ejemplo cotidiano. Es como una competencia deportiva. Los mejores jugadores, los más aptos, son los que llegan más lejos y sirven de modelo para la próxima generación de atletas. 5.2.3. Teoría sintética. La evolución moderna. La teoría sintética de la evolución, desarrollada en el siglo XX, combina la selección natural de Darwin con el conocimiento genético moderno. Explica cómo las mutaciones y la genética influyen en el proceso evolutivo. Primera, puntos clave de la teoría sintética. Mutaciones. Introducen nuevas variaciones genéticas. Reproducción sexual. Mezcla genes para aumentar la diversidad. Selección natural. Favorece las combinaciones genéticas más exitosas. 2. Importancia. La teoría sintética explica la evolución a nivel de poblaciones, considerando factores como migración, deriva genética y mutaciones. Ejemplo práctico. Imagina un equipo de diseño que experimenta con diferentes colores y formas. Algunas combinaciones resultan más atractivas y populares, selección natural, mientras que otras desaparecen. El cambio constante de la vida. Desde los primeros pasos hacia la vida hasta la diversidad de especies que vemos hoy, la evolución es un proceso continuo, guiado por las fuerzas del cambio genético y la selección natural. Estas teorías no solo explican nuestro pasado, sino que también nos ayudan a entender cómo podríamos cambiar en el futuro. La evolución no es solo una historia del pasado, es una ventana al dinamismo de la vida, mostrándonos que todo ser vivo es parte de un proceso mucho mayor.